Bueno, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y para siempre su misericordia. Amén. Hermanos amados, abra su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 3. Hoy quiero compartirles una enseñanza. Dios bendiga a todos aquellos que nos están observando a través de las redes sociales. Buenas noches. Gálatas, capítulo 3. Quiero compartirles una enseñanza, un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que también es un mensaje de alerta para la iglesia. Capítulo 3. Leemos desde el versículo 1 al 3. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente. Tiene como título justificación por medio de la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Bendita la palabra de Dios. En la presencia de Dios estamos. Tome asiento, hermano. Si usted tiene un lápiz o una pluma, sáquela. Un papel, sáquelo y anote. Hoy por hoy la iglesia necesita ser alimentada, fortalecida por medio de la palabra. No palabra de hombre, sino palabra de Dios. Porque en estos últimos tiempos vemos muchos engañadores, muchos mentirosos. Y por causa de ellos, el evangelio puro está dañado. Pero gracias a Dios que habemos atalayas en esta última generación. Quiero predicarles, quiero hablarles, quiero enseñarles, quiero dar el mensaje acerca de los judaizantes modernos. Hoy vemos que muchos cristianos están adoptando costumbres judías. Hay muchos judaizantes metidos en las diferentes congregaciones cristianas evangélicas. Tal como lo dijo el maestro. Hablando el maestro, habló de Jesucristo. En Mateo 24, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y aún los escogidos serán engañados. Y Pablo, en sus epístolas, manifiesta de la misma manera que la iglesia de Jesucristo está siendo zarandeada. El Señor Jesucristo dijo que la iglesia iba a ser también zarandeada como el trigo. Hoy por hoy vemos desviaciones de la pureza del evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, y a su nombre sea la gloria. Y en este caso, el día de hoy me voy a referir a los judaizantes. Hermano, usted no es judío. Usted no es judío, ni yo tampoco soy judío. Bendecimos al pueblo de Israel. Oramos por el pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor. Pero no somos judíos. Yo nací en Ecuador. Bendito el nombre del Señor. Y los que me están observando en diferentes países. Pero hoy vemos iglesias cuyos líderes están manifestando que hay que volver a sus raíces. ¿Cuáles raíces?
Si la raíz del cristiano es Cristo, alabado sea el nombre de Jesucristo, y están siendo engañados sutilmente por prácticas judaicas del antiguo pacto. Usted y yo no vivimos en el antiguo pacto. Nosotros tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús, y a su nombre sea la gloria. Mire, igual que los de Galacia, la iglesia en Galacia, estos estaban retrocediendo. Los hermanos estaban retrocediendo a los rudimentos legalistas del pueblo de Israel. Porque los judíos viven bajo la ley, pero los cristianos vivimos bajo la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hoy vemos gente que dice ser cristiana y están sumando la ley, las tradiciones, las costumbres judaicas en la gracia. Nosotros no vivimos bajo ley ni bajo costumbres judaicas. Nosotros somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro, y a su nombre sea la gloria. Hoy vemos, como dije, muchos cristianos que están adoptando costumbres judías, cristianos gentiles que están adoptando costumbres judías, y a esto se lo llama judaizantes. Es decir, gente que quiere abrazar la ley, la Torá, las costumbres, las prácticas judías. Y esto es peligroso, es diabólico. Escúcheme bien y sin temor lo digo. Hoy hay pastores que por temor, por desconocimiento, es decir, por ignorancia o por conveniencia no lo dicen. Pero yo sirvo al grande, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo no tengo compromiso con nadie, sino con aquel que me salvó, que se llama Jesucristo. Yo soy cristocéntrico. Cristo me salvó y tengo mis ojos puestos en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. No en leyes ni en costumbres, bendito el nombre de Jesucristo. No vivimos, hermano, escúcheme, y usted que me está observando, no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. E inclusive mire que los judíos, siendo judíos, no pueden guardar toda la ley. Siendo judíos, porque es imposible que guarden toda la ley. Solo uno pudo guardar la ley, Jesucristo. Y en él se cumplió la ley. Él no vino a abolir la ley, vino a que se cumpla la ley. Y él es la ley. Él es la Torá. Él es todo. En Cristo se cumplió todo, toda la ley. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Santiago 2:10 dice que el que falla en un punto de la ley se hace acreedor o culpable de toda la ley. No hubo un hombre, ni ha habido un solo hombre, excepto Jesucristo, que haya cumplido la ley. Pero hoy vemos que muchos gentiles, inclusive no son ni judíos, sino gentiles, judaizantes, metidos en las congregaciones, tratando de judaizar, de meterle costumbres judías al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. Inclusive, no sé, de pronto usted ha observado
He escuchado, conoce de gente que dice que porque su apellido terminó en tal letra, ahora ya dicen que son judíos. Y le hacen tanto alarde a la nacionalidad. Repito, bendecimos al pueblo de Israel. Pero mi deber no es parecerme a los judíos, sino a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y denle un aplauso a Él. Lo importante es saber quién a usted lo salvó. A mí me salvó Jesucristo. A mí no me salvó una nacionalidad. A su nombre sea la gloria. Amén, iglesia. Por ser judío o por tratar de ser judío no me hace ni más ni menos. A mí el que me hace es Cristo Jesús. Y a su nombre sea la gloria. Tenemos que tener bien presente que la gracia de Dios se mostró para con la humanidad por amor a través de Jesucristo. Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Cristo Jesús nos lleva al cielo. No hay otro camino, no hay otra verdad, ni nadie que pueda darle vida al ser humano, sino solo Cristo Jesús. Y a su nombre sea la gloria. El asunto de los judaizantes, eso no es nuevo. No es nuevo. Esto ya viene de miles de años atrás. Y específicamente ustedes se recuerdan, está Pablo, estaba Pedro. Pablo, ¿quién era? ¿Quién fue Pablo antes de ser Pablo? Saulo de Tarso, miembro del Sanedrín, judío de judíos, hebreo de hebreos, israelita de israelitas, aleluya, criado a los pies del sumo sacerdote Gamaliel. Y Pablo tuvo que reprender a Pedro, tuvo que exhortar a Pedro por este mismo asunto, en donde quería Pedro que se circunciden los nuevos creyentes. Y Pablo lo exhortó y le dijo: no es por la circuncisión externa, es esta, y esa la hace Cristo Jesús, y a su nombre sea la gloria. Hermano, usted y yo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor no merecido. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: o vives bajo la ley o vives bajo la gracia. No podemos vivir en la gracia haciendo las cosas de la ley, y no podemos vivir en la ley dejando a un lado la gracia. O eres de la ley o eres de la gracia. Gracias a Dios por el favor inmerecido que recibimos a través de Cristo Jesús, el perdón y la vida eterna para cada uno de nosotros. Hoy vemos, hermano, hoy vemos a muchos cristianos judaizando que están tan enamorados de Israel, y eso es bueno, en cierta manera, es bueno. Yo amo Israel y le pido a Dios algún día estar allá. Conozco algo de su cultura, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Pero no nos olvidemos que las bendiciones, las promesas, vienen es por la gracia de Dios. No por el pueblo de Israel, sino por la gracia de Dios. A su nombre sea la gloria. Estamos entendiendo, hermano. Todo lo que usted recibe es por gracia, es por misericordia, es por amor. Pero hoy muchos quieren aparentar ser judíos y piensan de que estableciendo o haciendo las costumbres judías lo hacen más santo que los que no practicamos esas costumbres. No, hermano. Yo le voy a decir algo, y con mucho respeto lo digo.
Vuelvo a repetir, amo a los judíos. Pero usted sí sabía que en Israel también hay prostitutas. Usted sí sabía que en Israel también hay mentirosos. Ah, usted sí sabía que hay judíos que practican el pecado. Eso significa que si no reciben a Cristo, el infierno los espera. No es que por ser judío se va al cielo. No, el que lleva al cielo se llama Cristo Jesús, y a su nombre sea la gloria. Le pueden dar un aplauso a él. Hoy vemos muchos que están enamorados del pueblo de Israel, y gloria a Dios por eso. Pero no nos olvidemos que todos lo recibimos. La salvación, la promesa, la bendición es por gracia, porque Dios es bueno. El talit, el chofar, este es el chofarín. El chofar, el chofarín, el aceite ungido, las fiestas judías. Es bueno conocer. Pero ¿sabe una cosa? Cristo es la trompeta. Cristo es el Yom Kippur. Cristo es el Cordero Pascual. En él se cumplieron las fiestas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cristo es todo. En Cristo se cumplió la Torá. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Las fiestas judías son solemnes. Gloria a Dios, y se las puede respetar. Gloria a Dios. Pero si usted estudia las fiestas judías, estas apuntan, señalan directamente ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús es la fiesta. Por eso Jesús es la Pascua. Por eso Jesús es el perdón. A su nombre sea la gloria. Amén, iglesia. Lo importante aquí es no olvidar que estamos en la gracia. Usted puede recordar, mencionar la fiesta judía, gloria a Dios. Pero usted no vive bajo la ley judía. Usted vive bajo la gracia. Hay que tener mucho cuidado en mezclar la ley y la gracia. Le repito que Jesús no vino a abolir la ley, vino a que se cumpla en su totalidad. Y en Cristo se cumplió todo. Él es el Señor. Él es el sábado. Él es el Señor de señores. Y a su nombre sea la gloria. Amén. Hoy vemos iglesias cristianas que celebran la fiesta judía como que fueran judíos. Bendito el nombre del Señor. Pueden celebrarla. Pueden celebrarla como un recordatorio, porque tienen un símbolo. Pero no olvide que usted, su familia, la iglesia, fue comprada, fue a precio de sangre, no por rituales. A su nombre sea la gloria. Usted debe de vivir y practicar es la gracia, porque usted vive bajo la gracia, mas no bajo la ley. Amén, iglesia. Es penoso ver que muchos han caído en el error. No sé si usted ha escuchado por ahí que ya hasta ni pronuncian el nombre Jesús, sino que todo es Yeshua. Ahora es Yeshua. ¿Por qué yo digo Jesús? Porque Jesús es en español, como Jesus es en inglés, Yeshua es en hebreo, y viene de Josué, viene de Salvador. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora ya no nombran Jehová y Yahvé. Ahora ya no. Ahora dicen el Eterno. Hay que tener cuidado con estos judaizantes. Bendito el nombre del Señor. La iglesia del Señor no tiene que hacer, hermano querido, nada específico como fiestas, etcétera, para usted poder recibir el favor de Dios. Porque todo lo recibimos es por gracia. Por gracia, por misericordia. A Dios sea toda la gloria. Hay que tener cuidado con estos. Porque hay, usted sí sabe que hay inclusive
gente judaizante que ya no quiere ni reunirse con los hermanos. Y si se reúnen, tienen que cantar solo alabanzas hebreas. Bendito el nombre del Señor. Si no es en hebreo, no hay reunión. ¿Qué es eso? Podemos cantar. Gloria a Dios, yo puedo cantar en hebreo, gloria a Dios. Pero el que yo cante en hebreo o no cante en hebreo, a mí no me hace más santo. A mí el que me justifica ante el Padre es Cristo, y yo vivo bajo la gracia. A su nombre sea la gloria. La salvación no viene por las obras, sino por Jesús, por su gracia, por la fe. Y por la fe somos judíos. Por la fe. Por Abraham. La fe puesta en Jesús. Somos insertados en el linaje de Abraham. Somos del tronco de Isaí. Por la fe. Pero no por nacionalidad. Alabado sea el nombre de Jesús. En Cristo. Hermano, escúcheme bien. En Cristo dice la Biblia que ya no hay judío ni griego, libre o esclavo, varón o hembra. Somos todos uno en Cristo Jesús. Y a su nombre sea la gloria. Usted no aspire a ser judío. Usted aspira a ser cristiano. ¿Se le puede dar un aplauso al Señor? Hoy hay iglesias que ya no son iglesias, ya no son las congregaciones de antes, sino que ahora son sinagogas. Cambiaron su manera de vestir, cambiaron su manera de comer. Y esto hay que tenerlo presente, hay que tener mucho cuidado. Como le dije, ya ni el nombre de Jesús quieren mencionarlo, sino solo Yeshua. Yeshua HaMashiach, gloria a Dios. Pero hablemos español, estamos hablando en lengua castellana. Bendito el nombre del Señor. Han llegado a un punto tan ridículo. Misticismo, cursilería, y han caído en esta patraña, en esta herejía. Esta es una herejía. Usted sí sabía que el judaísmo no cree en la Trinidad. No creen que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Los judíos todavía están esperando el Mesías. Nosotros estamos esperando que nos venga a ver el Mesías para irnos con él. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Hay muchos ahora cristianos que celebran la fiesta judía con obligación. Tenemos que celebrar el Yom Kippur, cuando ya Cristo a mí me perdonó todo. Porque la fiesta del perdón es el Yom Kippur. Una vez al año, alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando Cristo ya me perdonó y echó todas mis culpas a lo más profundo de la mar. ¿Por qué tengo que acordarme yo cada año? Si la sangre de Cristo ya me limpió de todo pecado. Si le puedo dar un aplauso al Señor, hermano. Usted celebre a Cristo cada minuto, cada hora, las 24 horas del día, la semana, todo el mes, todo el año. Siempre que Cristo sea en usted el Señor de señores y el Rey de reyes. Siempre. Si falló, no tiene por qué esperar un año. Abogado tiene para con el Padre a Cristo. Doble las rodillas, confiese sus pecados y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Esa es la gracia del Señor. Jesús no es solo un profeta como ellos dicen. No es solo un profeta. Él es el Mesías. Él es el Dios todopoderoso. Él es el dueño de mi alma, de su alma, si usted lo tiene a Él como Señor y Salvador. Él es el dueño de nuestro corazón y a su nombre sea la gloria.
Los judíos no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Amemos al pueblo judío. Amemos al pueblo judío. Ore por el pueblo judío. Porque es un pueblo escogido por Dios. Pero de ahí, hermano, a decir que usted es judío y que hace lo que dice la ley, que fue dada no a nosotros, sino a los judíos, eso es una herejía. Y es una herejía andar judaizando al pueblo cristiano evangélico. Iglesias cristianas evangélicas que ahora parecen sinagogas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora se paran los pastores con los mantos, con el talit. Alabado sea Dios. ¿Usted sabe lo que significa talit? Pequeña tienda o pequeña carpa. Y esto lo menciona el libro de Números 15, Lucas 8. El shofar, que si no toco el shofar no se abren los cielos. Bonito es el instrumento, pero esto no abre los cielos. El aceite, la Biblia habla del aceite, pero el aceite no es el que sana. Es Cristo el que sana. Y a su nombre sea la gloria. Si está entendiendo el mensaje, la enseñanza. Pero hoy, déjame tocar el shofar, se pone en el talit y ponen una carita de que como que son más santos cuando se ponen el talit y tocan el shofar. No, hermano, a mí quien me hace es Cristo, el Espíritu Santo de Dios en mí. Y yo no necesito de ningún instrumento para llegar a donde Dios me quiere llevar o para hacer lo que Dios quiere hacer con mi vida. Me basta y me sobra la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es bonito que en una congregación se toque el shofar. Gloria a Dios, se puede tocar el shofar. Gloria a Dios. Que vamos a orar por un enfermo. Gloria a Dios, tomamos el aceite. Y si no hay aceite, pues tengo el ungido, que es Cristo Jesús. Y pongo la mano sobre los enfermos y estos son sanados en el nombre de Jesús. Y a su nombre sea la gloria. ¿Estamos entendiendo, hermano? Mire un ejemplo. Un pastor. Escúcheme hasta dónde han llegado de ridículos estos judaizantes y los que ya están judaizados. Un pastor va con su esposa invitado a la iglesia de este señor. Y el líder estaba con el kipá, que es la gorrita esta chiquita que tienen aquí arriba, ¿verdad? Tenía la filatelia, que es una cosita negra que tienen aquí en el centro. Alabado sea Dios. Y de repente, el pastor invitado va con su esposa a saludar al líder de la iglesia, al que estaba con todos los atuendos judíos. Le da la mano al invitado y como iba con su esposa, no le da la mano a la esposa, porque él le dice: es que usted sabe que en la ley el que está como líder no puede tocar a las mujeres. Qué ridículos. Si ve hasta dónde ha llegado. No quiso saludar, no quiso darle la mano a la esposa, porque decía que los hombres judíos no tocaban a las mujeres. Y lo peor de lo peor, escúcheme bien, que aquel hombre no era ni judío, era puertorriqueño. Y así hay muchos. Hay que Yeshua HaMashiach. Y andan ahí con todos esos atuendos, judaizando las iglesias. Hermano, somos cristianos. Muchos se han olvidado que somos uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos uno. Todos somos lavados con la misma sangre, por la misma sangre.
Hoy muchos hasta se cambian el nombre. Ya no te llamas John, ya no te llamas Pedro, sino que le comienzan a poner los nombres hebreos. Ya no tienen los servicios los domingos, sino que ahora lo hacen los sábados. Y están como los adventistas con su doctrina falsa, hereje de Elena White. Es triste, pero la iglesia, porque como no lee, ¡ay, qué bonito! El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y sabe a quién engaña? A los que no leen. Gracias a Dios en esta iglesia se predica sana doctrina. Se predica palabra de Dios para que usted no sea engañado. Y si usted se deja engañar es porque usted quiere. No le eche la culpa a Dios, ni al pastor, ni a nadie. Échesela a usted mismo. Porque en esta iglesia se habla la verdad de Dios. Y a su nombre sea la gloria. Hoy muchos se creen judíos. No tienen sangre judía. Y andan judaizando. Andan poniéndose el manto. Andan poniéndose o usando todos los atuendos judíos. ¿Qué está pasando con la iglesia, hermano? Por eso Pablo cogió a los Gálatas. Y les digo, después de ustedes de haber conocido la verdad, acabamos de leer, oh Gálatas insensatos, gente que conociendo la verdad estaban siendo engañados. Vuelvo a repetir, hoy muchos dicen es que quiero regresar a mis raíces. Igual que la iglesia de Galacia, están retornando o retomando los rudimentos legalistas del pueblo de Israel. ¿Qué es judaizar? De pronto usted se pregunta, ¿qué es judaizar? Hermanos, en la iglesia primitiva existieron grupos de judíos cristianos que consideraban las leyes levíticas como que aún estaban vigentes para los gentiles que ya se habían convertido a Cristo. Y entre las prácticas que ellos querían implementarle a los gentiles, ¿cuál era? La circuncisión. Podríamos decir entonces que judaizar es querer vivir como judío. ¿Será que eso está pasando en los actuales momentos? Que muchos quieren vivir como judíos. ¿Qué dice Gálatas 2:14? Abra ahí su Biblia, que vamos a comenzar a leer rápidamente. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si ya somos salvos, ni judío ni gentil están obligados a circuncidarse. Si ya Cristo es nuestro Señor, ya no hay judío ni gentil. Y mire cómo Pablo los llama en el capítulo 2, versículo 4, a este tipo de gente. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, estos que andan tratando de judaizar, son falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Quieren llevarnos de nuevo a la esclavitud de la ley. Somos libres por Cristo y vivimos en la gracia. Que a su nombre sea la gloria. Los judíos decían que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Ahí en Hechos capítulo 15, versículo 1. Pero somos libres en Cristo Jesús. Como me hubiera gustado que venga toda la iglesia. Pero aquí están los que tenían que estar. Y los que están observando, gloria a Dios también. Compartan esta enseñanza para que muchos no sean engañados. Porque esta palabra ya no se da así nomás. Y si la recibe, usted tiene que ir a pagar. Y aquí la recibe por gracia.
Y a su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuáles son esos judaizantes modernos entonces? El problema de la iglesia de Galacia, que acabamos de leer en el capítulo 3 cuando empecé a predicarles, a enseñarles, es que está siendo revisitado por un sinnúmero de ¿qué? De entre comillas creyentes que muy sutilmente se están metiendo, introduciendo, y con ellos se están metiendo, introduciendo la doctrina de que el pueblo de Dios ha perdido sus raíces hebreas. Eso están diciendo ahora, que hay que volver a las raíces hebreas. Yo tengo que volverme a Cristo. En Cristo lo tengo todo. Y esta invasión, escúcheme bien, no procede en su mayoría de judíos convertidos al cristianismo, sino más bien de gentiles cristianos que se ponen a estudiar esas raíces hebreas y las quieren traer a las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas. No son ni judíos, son gentiles que se ponen a leer las costumbres judías o hebreas y las quieren traer a la iglesia de Jesucristo. Y Pablo aquí en Gálatas 3, capítulo 1, los llama insensatos, que no tienen cordura, gente que no está bien. Hay una advertencia. Aquellos insensatos. Y si usted es uno de ellos, va para usted. Si usted, pastor, está enseñando esto en las iglesias, arrepiéntase. Y se lo digo en el amor de Cristo. Arrepiéntate. Arrepiéntate de ese sutil intento de llevar a la iglesia a disque sus raíces judaicas. Nuestra raíz, escúchame bien, pastorcito, y escúcheme bien usted, hermano, y escúcheme bien ustedes, hermano, aquí presente. Nuestra raíz procede del tronco de Isaí, a saber, de Cristo. Amén, iglesia. Nuestra raíz es Cristo. Judaizar es retomar el camino hacia el monte Sinaí. Y yo no quiero ir al Sinaí. Yo no quiero ir a la sombra de lo que tenía que venir. Yo ya estoy en donde aquel que vino, que se llama Jesucristo. Y por su muerte expiatoria, Él rasgó el velo. Y tengo una libre entrada hacia el trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Y a su nombre sea la gloria. Se rasgó el velo. Ya podemos entrar libremente. No por medio de tradiciones ni de costumbres, sino por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y a su nombre sea la gloria. Y se lo va a dar desde lo fuerte. Judaizar es predicar un evangelio diferente. Y la Biblia enseña que aquel que viene con un evangelio diferente, porque hay un solo evangelio, es anatema, declárelo maldito. Todo aquel que desprecia a Cristo está en maldición. ¿Está escuchando? Judaizar es militar en la carne. Judaizar es militar en la carne. Cuando usted y yo fuimos llamados a vivir en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Judaizar, permitir que venga el judaísmo a nosotros, es un retorno a la ley ceremonial que fue dada a quién. ¿A quién se le dio la ley ceremonial? Si no fue el pueblo de Israel.
Judaizar es desligarse de Cristo y meterse en la ley, meterse en las costumbres, en todo aquello que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero Cristo vino para hacerse presente a judíos y a griegos, para hacernos libres del pecado. Solo en Cristo se cumplió la ley. Él es la Torá. El judaizar es presentar otro evangelio. Y Dios maldice a todo aquel que presenta otro evangelio. Peligro. Jesucristo dijo: consumado es. En Él se dio todo. Consumado es. Se dio como cordero pascual. Se dio como ofrenda. Murió y resucitó. Y ahora tenemos un libre acceso al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Para ellos parece como que lo que hizo Jesús no fue suficiente. Para mí, yo creo que fue suficiente lo que hizo mi Señor Jesucristo. Y por eso yo tengo que honrarlo los 24/7. Por eso el Señor anda buscando es adoradores. No gente con rituales ni con ceremonias, sino adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hermano, si usted conoce a alguien, o usted, hermano, que me está escuchando, si en su iglesia le están predicando este tipo de evangelio, salga de ahí. Ese evangelio chueco. Si están judaizando su iglesia y que están metiéndole las costumbres judaicas y que tienes que hacer esto o aquello, sal de ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que estar, hermano, ya no se predica el mensaje de la cruz en ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestras raíces están solo en Cristo. Su raíz es Cristo. Usted es todo por Cristo. Y a su nombre sea la gloria. Hay que renunciar a todas esas prácticas porque son perniciosas, hacen daño a la salvación, que es solo por gracia. El libro de Efesios 2 dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios, un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y a su nombre sea la gloria. Amén, iglesia. Muchos piensan que cantando en hebreo, que cantando en arameo son más espirituales. Muchos piensan que porque visten de manera hebrea o judía, o abstenerse, como lo dije, de ciertos alimentos, guardar el día de reposo. Hermanos, parece que no han leído. Vamos a leer Colosenses. Por eso ahora les voy a hablar con la Biblia. Hemos estado hablando con la Biblia, pero vamos a mover un poquito más. Y de pronto no voy a leer todos los versículos, pero sí los voy a mencionar. Capítulo 2 de Colosenses, versículos 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna, nuevo, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Santo es Dios. Que solo el sábado, no, los 7 días de la semana. Que no puedo comer esto o aquello, dele gracias a Dios, santifíquelo y siga para adelante. Dele gracias a Dios. A su nombre sea la gloria. El judaísmo coge a los incautos. El judaísmo coge a los ignorantes, a los que no leen. Amén, iglesia. Y ese espíritu es el que fascinó a quién, a Eva, allá en el huerto, escuchando la mentira de la serpiente antigua. El enemigo lo que quiere es que la gente se pierda y que dejen a Cristo a un lado, que no se llenen de Cristo.
El guardar la ley a mí no me justifica. ¿Usted sabía eso? El guardar la ley a usted no le justifica. Solo Jesús lo justifica ante el Padre. Jesús. Solo por medio de Jesús yo lo soy. Porque en Él se cumplió la ley. Y por Él hago todas las cosas. Y todo lo que hago, lo hago de corazón como para el Señor. Porque de Él viene mi recompensa. Romanos capítulo 3 versículo 28. Vamos a hacerlo rápidamente. Romanos 3, 28. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Romanos 3, 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ya leímos Colosenses 2, 16 y 17. Aquellos que desean ser justificados por la ley han caído de la gracia, lo dice Gálatas 5, del 1 al 10. Aquellos que quieren estar metidos en la ley, aquellos que quieren practicar la ley, las costumbres judaicas, han caído de la gracia. Lea el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dios no quiere rituales. Él quiere corazones llenos de amor, dispuestos a adorarlo con temor, con reverencia, no solo un día, sino siempre. A su nombre sea la gloria. Con gratitud, con reverencia, como dice el libro de Hebreos 12, versículos 28 y 29. Hermano, el libro de Lucas 24, 44, Gálatas del capítulo 3 del 10 al 13. Dice que en Jesús se cumplió la ley. Él no la abolió, Él es la ley. Y a su nombre sea la gloria. Lo estoy dando con los versículos para que no digan después, no, que el pastor se está inventando. No, yo estoy hablando la palabra de Dios. La ley se cumplió en Cristo. No vivimos bajo las obras de la ley. Gálatas 4. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4? Se lo voy a leer rápidamente. Versículos 4, 5 y 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando vino Jesús, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Su nombre sea la gloria. Nuestra ley es Cristo, no las tradiciones judías. Lo que no pudo hacer la ley por causa del pecado del hombre, Dios lo hizo enviando a Jesucristo para darse como ofrenda, condenando al pecado en su carne. Por eso Él se hizo maldito, para que usted y yo seamos benditos. El acta de decreto de maldición que pesaba en la humanidad, Él la clavó en la cruz del Calvario y exhibió públicamente a todo principado y a toda potestad, triunfando sobre ellos ahí en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. ¿Qué dice Romanos? Y ya terminamos aquí. Capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Estoy hablando con la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Capítulo 10. ¿Lo tienen? Del 10 al 18 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ya no en una tabla de piedra, sino en el corazón. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. La palabra es clara, hermano. La palabra es clara. Somos santificados por medio de Jesucristo. Y cuando usted llegue a la casa, lea el libro de Hebreos capítulo 8, capítulo 9, que habla de un sacerdocio celestial, el sumo sacerdote Jesucristo, el pacto eterno, el pacto superior Jesucristo, el nuevo pacto Jesucristo. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Hay que tener mucho cuidado con estos herejes que andan por las iglesias tratando de judaizar al pueblo de Dios. Pero gracias a Dios que vemos atalayas para esta última generación, que no le permitimos al enemigo, que haga daño. Hablamos la verdad. Y eso nos cuesta. ¿Sabe qué nos cuesta? Nos cuesta mucho rechazo. Porque hoy por hoy muchos, lo dije al principio, muchos pastores, muchos líderes quieren los aplausos. Tienen temor. Les tiemblan las piernas. Tienen un espíritu de cobardía. O yo no sé qué. Pero no hablan la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios, que somos justificados por medio de la fe. No podemos permitir que en nuestras congregaciones se dé prioridad a costumbres judías. La prioridad en nuestra congregación es Cristo, el Salvador y Redentor de la humanidad, aquel que nos perdonó, aquel que nos libertó, aquel que nos da vida eterna, aquel que va a venir algún día por su iglesia. De Él tenemos que hablar en la iglesia. De Él tenemos que predicar. A su nombre sea la gloria. Que podemos hacer un recordatorio por ahí, sí. Pero hermano, cuando usted vea uno de esos, ay, que Yeshua te bendiga. Ya usted mire por ahí, que ya anda por ahí medio judaizado. ¿Ah? Que el Eterno, que el Elohim. Claro, yo sé quién es el Eterno, yo sé quién es el Elohim. Pero ya no te dicen Dios te bendiga. Ahora no usan ni eso, sino que ponen las siglas, las 4 letritas. Yo le pregunto a ellos, ¿y por qué no cumplen toda la ley? Porque no pueden. Pero nosotros en Cristo tenemos la ley. A su nombre sea la gloria. Cristo es la ley. Yo vivo bajo la gracia. Y en Cristo se cumplió la ley. Y a su nombre sea la gloria. Así que tengamos cuidado, y usted tenga cuidado con esos judaizantes modernos. Un día yo fui a una reunión, no es de oída, yo lo viví y se lo tuve que decir a ese pastor. Porque ahora hay un modernismo que cogen y ponen adelante un pocotón de chofaristas en un evento, y que vamos a tocar el chofar para que se abran los cielos. ¿Qué es esa payasada? Hermano, perdónenme con todo respeto, y me da tristeza. Me da tristeza. No es el chofar. Muchos piensan que es que cuando se tocaron los chofares, los muros de Jericó cayeron. Qué equivocado que tú estás, no fue el chofar. Fue la obediencia a Dios. A su nombre sea la gloria. La obediencia a Dios te da la victoria. No es el instrumento. Eres tú el templo del Dios viviente. A su nombre sea la gloria.
¿O acaso ignoráis, dice, cuando le digo Pablo a los corintios, que vosotros sois el templo del Dios viviente? Aquí habita Dios, no en un templo de 4 paredes, sino en este. Aquí está sentado en el trono que se llama mi corazón. Y yo tengo que adorarlo las 24/7. No por medio de ceremonias, ni rituales, ni leyes, ni costumbres, sino con un corazón sencillo, humillado ante la presencia de Él, que reconoce que obtuvo vida. Es porque Dios me amó y mostró su amor para conmigo, enviando a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es por los sacrificios del hombre, no son las obras del hombre, es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y a su nombre sea la gloria. Después un aplauso a Él. Esta enseñanza usted la puede obtener ahí en la biografía, en el Facebook de nuestra congregación. Ustedes, hermanos, compártanla. Por favor, compártanla para que otros abran los ojos. No es lo que el pastor dice, es lo que Dios dice. Y Cristo viene. El tiempo se acaba. Denle un aplauso al Señor y pongámonos sobre nuestros pies.